Seguimos en modo país y ahora vamos a hablar de economía y vamos a hacer un recorrido desde lo internacional, pasando por lo regional y vamos a hablar a fondo también de los aspectos nacionales. Braulio Celco nos acompaña, él es economista que presentó el informe de coyuntura del Centro de Estudios, etcétera. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. La verdad que agradecemos tener esta mirada técnica que nos permita también entender un poco más lo que nos está pasando. Y como Uruguay no es ajeno, imposible que sea ajeno por su tamaño, por su relación de lo que tiene que ver el comercio exterior, pero hasta porque tenemos una moneda que está atravesada por el dólar, no es ajeno a lo que pasa a nivel internacional. Hace poco sucedía algo en bolsa que fue muy preocupante, quizás no estuvimos tan al tanto en el día a día, pero nos puede estar afectando. Contanos lo que sucedió en la bolsa hace muy poco, nos hizo recordar mucho a lo que pasó en el 2008 y cómo podría estar esto afectando a la economía global. Es cierto, pasó un poco rápido porque hace un par de lunes, en particular el lunes 5 de agosto, hubo un sacudón que comenzó en la Bolsa de Valores de Japón y se extendió a buena parte de las bolsas de valores del mundo. Lunes negro se le llama. Se le llamó lunes negro o se preguntaban dentro del análisis económico, evocando un episodio fuerte que fue en 1987, donde las bolsas de valores perdieron cerca de un 20% Claro. del valor de sus activos. Rápidamente, ¿qué son las bolsas de valores? Bueno, son los valores de las acciones de las empresas grandes que cotizan justamente en bolsa, y sus caídas o subas repercuten en pérdidas o ganancias de esos tenedores de las acciones y dan señales al resto de la economía. Lo que pasó ese lunes fue una caída muy importante que comenzó en Japón, con caídas por encima del 10%, también hubo en Turquía, en Estados Unidos, en las principales, y que fueron recogidas por un índice que elabora Standard & Poor's, una consultora muy importante que registra las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos y que tuvo una subida muy importante, lo que mostraba incertidumbre en los mercados y miedo a la pérdida de valor de los activos de las empresas. ¿Qué pasó eso después? Digamos, después podemos ver un poquito por qué, pero ¿qué pasó un poquito después? El martes se recuperaron esos valores y bueno, y hacia adelante queda un poquito la incertidumbre de si fue un episodio aislado o si eso tendrá consecuencias o no, Claro, que ahí, sobre la economía internacional. Ahí donde estamos y demás. teniendo temores de hasta dónde puede impactar, como los recuerdos que tenemos de cuando impactaron años atrás, ¿no? Exacto, porque la suba de esos indicadores, en particular de ese indicador de Standard & Poor's, que mide el miedo de las empresas y de los inversores, tuvo incrementos no tan pronunciados, pero muy importantes en relación a lo que fue 2008 y lo que fue el arranque de la crisis del COVID en 2020. ¿Por qué sucedió? Bueno, porque un conjunto de fundamentos que acompañaron el crecimiento anterior del valor de esas acciones, bueno, empezaron a cambiar y mostraron algunos signos de preocupación. En particular, un dato preocupante del empleo en Estados Unidos que se dio hace unos días, que mostró como señales de destrucción de empleo, de crecimiento del desempleo, y que generó dudas de si la economía norteamericana, que es un sexto de la economía mundial, sigue siendo la economía más importante del mundo, entraba o está pronto a entrar en recesión. Y ahí generó, bueno, preocupación sobre qué va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos con la tasa de interés de sus bonos, si va a bajar la tasa para, digamos, evitar que esa economía entre en recesión o no. Y también hubo algunas señales en el sentido contrario en Japón de aumentar la tasa de interés, porque la economía japonesa está viviendo hace un tiempo un proceso inflacionario de suba de la inflación que no vivía hace 30 años, donde Japón en los últimos 30 años viene con una dinámica de muy poco crecimiento y tasas de interés cercanas a cero. Entonces, fueron dos señales contrapuestas que generaron
cierto sacudón, cierto nerviosismo y que se trasladaron en fuertes volatilidades de corto plazo. No, y aparte- el panorama hoy, perdón. No, Sí. aparte la incertidumbre en los inversores, ¿no? Digo, Claro, me parece que es claro. un apunte clave también. Sí, el panorama hoy, así muy cortito, como para que podamos decir, nos tenemos que preocupar, a qué tenemos que estar atentos. Bueno, el panorama hoy es de recuperación de esas caídas del lunes, pero de cierta incertidumbre sobre qué va a hacer los Estados Unidos. Se espera que recorte la tasa de interés para evitar caer en una recesión, pero gira en torno a la preocupación de la fortaleza del crecimiento de la economía mundial, con un Estados Unidos en esa situación, con Europa creciendo poco y con China creciendo menos de lo esperado. También lo que sucedió se tradujo en un fortalecimiento del dólar. Uno dirá, ¿por qué si Estados Unidos genera preocupaciones en su crecimiento se fortalece su moneda? Bueno, porque en general los inversores y los grandes fondos de inversión buscan en estos periodos de turbulencia lo que se llama un vuelo hacia la calidad. Buscan activos menos riesgosos y consideran que la deuda norteamericana lo es. Es un activo en estas circunstancias menos riesgoso. También pasó en 2008, en el epicentro de la crisis financiera que comenzó en los Estados Unidos. Hubo un fortalecimiento del dólar y acá lo vimos un poquito también con la cotización del dólar que subió Muy un poquito en pero esos días. algo se vio. Ahora, vos fíjate que también lo interesante de analizar tiene que ver con Argentina, que es parte de lo que informás también, porque después de varios meses de estancamiento vimos que hubo un aumento en la cotización del dólar blue. Creo que todos los que estamos aquí aprovechamos en algún momento los beneficios de visitar un país barato como lo fue Argentina en el 2023. Pero te pregunto si ese escenario se puede llegar a repetir en este año 2024, donde estamos viendo por lo menos este aumento de la cotización, pero no sé qué va a suceder de aquí a unos meses. Bueno, para nosotros, los uruguayos, analizar la coyuntura internacional y regional es relevante porque somos un país chico y abierto. Entonces, siempre las señales que vemos del mundo y de la región, en general estamos muy atentos a eso. Lo que vivimos en Argentina el año pasado fue un abaratamiento absolutamente inusual. Total, sí. Que terminó con un saldo comercial de turismo con ese país muy deficitario, algo que no es lo usual, es absolutamente excepcional. En general nosotros recibimos mucho más turismo del que emitimos hacia ese país. O sea, vienen más argentinos a veranear acá o a pasear acá que lo que vamos nosotros. Este año lo que estamos viendo es un encarecimiento relativo a Argentina. O sea, se está dando la reversión de ese proceso y eso nos está permitiendo ganar en el margen un poquito de competitividad frente a ese país en lo que era una relación muy desigual el año pasado. Sobre todo en el litoral, ¿no? Sobre todo hay partes del país donde eso impactó muchísimo. En general golpeó en toda la economía uruguaya, pero en los departamentos limítrofes ni que hablar, ¿no? Con cosas, digamos, uruguayos que cruzaban hasta cortarse el pelo, una actividad que en general se define... Uno hace cerca de casa. Exacto, en los manuales de economía lo definen como bienes no transables porque uno no viaja para hacerlo, lo hace cerca de casa. Bueno, se nos cayó el micrófono. El Es tema es que televisión. no te quedes sin micrófono, que no sabemos. Vamos a ver si se seguimos escucha bien, saliendo así bien. que podemos seguir Entonces, sin problema. Vamos justamente estábamos hablando del impacto de Argentina y en Uruguay. Uruguay también ahora presenta una cierta recuperación. ¿Tiene que ver con esto también de que de alguna manera Argentina no es tan conveniente y ahí mejoraron los números por nuestro litoral? ¿O hay un panorama general de recuperación económica en el país? ¿Cuál es hoy la situación? Bueno, en relación a la competitividad, lo que está sucediendo es que si bien hay movimientos en la cotización del blue y del oficial en Argentina, lo que viene pasando en Argentina es que su devaluación, en particular de la moneda oficial, viene perdiendo valor por debajo de lo que crecen los precios en Argentina. O sea, la inflación en Argentina viene bajando desde niveles exorbitantemente altos, pero en relación al dólar, los precios internos crecen más. Por lo tanto, la economía argentina se está encareciendo frente a sus competidores. Se entiende. La contracara de eso es que Uruguay se empieza a abaratar en términos relativos en una posición que, repito, el punto de partida era muy desventajosa. Con respecto al resto de nuestros socios comerciales, Uruguay mantiene una brecha de competitividad negativa, o sea, nos hemos encarecido en los últimos años bastante. De hecho,
Con China, por ejemplo, en los últimos 2 años hemos perdido casi un 18% de la competitividad precio de nuestras exportaciones, y con los países de fuera de la región hemos perdido bastante competitividad. Es mucho. Es mucho. De hecho, informes técnicos realizados por el Banco Central del Uruguay estiman que digamos, nuestros precios relativos de nuestras canastas de bienes que exportamos están desalineados a un valor de equilibrio más o menos un 14, un 15% en relación a lo que serían valores de equilibrio. El hecho de estar encarecidos es un escollo para el crecimiento económico. La economía uruguaya viene mostrando un crecimiento durante los primeros 5 meses del año, medidos a partir de un índice que elabora el Banco Central, sí, de aproximadamente 2,2%. Eso te iba a decir, los analistas que consulta el Banco Central estiman que para el año que viene va a ser incluso de 3,3% el crecimiento, ¿no? Para este 2024 estiman que va a estar en 3,3. El gobierno actualmente estima en 3. Es un crecimiento mayor al que venimos viendo en un año que algunos factores nos juegan a favor y que el año pasado nos jugaron en contra cuando la economía creció solamente 0,4%. Eso te iba a decir, ¿qué puede explicar esta recuperación que se proyecta? Bien, son varios factores, entre los cuales destacan que desaparece el efecto Argentina de abaratamiento. El año pasado nos penalizó en el crecimiento. ¿Por qué? Porque parte del consumo que podría haberse dado en Uruguay se dio afuera y eso nos penalizó, tracciona menos en el consumo interno y demás, menos turistas vienen al Uruguay. O sea, el efecto Argentina, que lo tuvimos el año pasado, este año lo estaríamos teniendo muchísimo menos. La sequía, que el año pasado afectó fuertemente a la producción agrícola y este año no. Eso como factores fundamentales. Y un tercer factor que explica el movimiento del Producto Bruto Interno es que la planta de UPM2, que es una inversión muy importante para la escala de nuestro país, comenzó a funcionar sobre finales del año pasado, entonces este año la tenemos plenamente funcionando todo el año. O sea, son como 3 factores relevantes que explican un mayor dinamismo de la economía para este año, pero, repito, muchos de ellos son factores o excepcionales o que vienen a revertir a hechos que fueron excepcionales antes, como con lo el caso cual de la este sequía. dato también podría llegar a ser excepcional. Ahora, te pregunto estabas hablando del encarecimiento de la economía y demás. Ayer veíamos un informe de la CNN en el que se hablaba de Uruguay como uno de los países, bueno, no solo más caros de la región, incluso del mundo. Se hablaba que el índice Big Mac manifiesta que es la hamburguesa más cara después de Suiza, y comparémonos con Suiza, y no en la parte bonita de ser la Suiza de América, sino que allí realmente hay otro tipo de economía y hasta de ingresos. Entonces, ¿por qué somos tan caros en Uruguay? Bueno, evidentemente hay factores que uno podría referir a factores microeconómicos que tienen que ver con las formaciones de precios en mercados que son muy chiquitos. O sea, producimos muchas veces para el consumo interno, somos muy pocos, o sea, eso no nos permite aprovechar ciertas economías de escala, o sea, hay factores que tienen que ver con la escala. También hay factores que hoy por hoy tienen que ver con aspectos macro y tienen que ver con el valor de nuestros precios en dólares, dada la cotización de nuestra moneda, que como veíamos se estima que está desalineada de lo que sería un valor de equilibrio más o menos un 15%. La contrapartida de eso es que nuestros ingresos en dólares son mayores y eso es algo que en general quienes no producimos hacia afuera y quienes no estamos preocupados por colocar la producción en otros países y ser competitivos podemos disfrutar a través del turismo, etcétera, o a través de la compra de bienes importados más baratos, ¿no? Una tele se abarata que está importada, sí, está nominada en dólares, a medida que el bajito. dólar está más bajo. Lo que tiene es, obviamente, una tensión en las potencialidades de crecimiento de la economía si estas situaciones se mantienen mucho tiempo y si nuestro sector externo en particular tiene problemas para competir. Y ahí no solo estamos hablando de sectores con fuerte base agroindustrial, que tienen como una serie de ventajas
por nuestras características del suelo y demás, o pueden eventualmente en algunos momentos verse favorecidos por precios internacionales favorables, sino también otros sectores que son más intensivos en conocimiento y en capital humano, digamos, como puede ser la industria del software u otros servicios a empresas que se venden al exterior y que esos desalineamientos los pueden perjudicar, digamos. Braulio, apuntando bueno, a tu visión profesional, habrás visto que varias encuestas dan que puede salir aprobado el plebiscito de la seguridad social. ¿Tendría un efecto negativo en lo que es la seguridad jurídica del país o crees que no? Bueno, eso es una buena pregunta quizás para hacerle a un abogado que ¿Y a nivel de impacto económico? que pueda hablar. Desde el punto de vista del impacto económico, yo creo que el sistema de seguridad social uruguayo tiene desafíos por delante que hay que abordar, en particular de cobertura. Hay muchos trabajadores que no van a reunir los requisitos para jubilarse ni siquiera a los 70 años con los 15 años de servicio que se le exige. O sea, tenemos problemas de cobertura, tenemos problemas de sostenibilidad de nuestro régimen. Y el plebiscito creo que busca atacar algunas de las áreas donde pueden llegar a haber legítimas preocupaciones, pero creo que lo hace de una manera incorrecta. Creo que es una iniciativa que tiene problemas desde el punto de vista de diseño y que se vuelve impagable en el corto y en el mediano y largo plazo. Creo que es una promesa de un pacto social que debería tener una mirada de mediano y largo plazo, en donde las cortes de trabajadores más jóvenes contribuyen a financiar buena parte del gasto previsional, que no es sostenible en el tiempo y por lo tanto va a tener impactos, o tendría, en caso de salir, impactos negativos desde el punto de vista de los recursos que se requieren para su financiamiento, desde el punto de vista de la equidad del destino de esos recursos por problemas de diseño que a mi juicio tiene la iniciativa, y creo que es algo que no contribuye a solucionar los problemas que hay que enfrentar desde el punto de vista de la seguridad social en el país. Por ahí Jimena Pardo, que también está en el equipo y sobre quien también pesa parte de los análisis que hacen allí en la consultora, ha hablado de que cree que ni el sistema actual es el que sirve, pero tampoco el plebiscito sería, la propuesta de plebiscito sería la solución. Habla de varias alternativas, ¿verdad? ¿Por dónde crees tú que tienen que ir las principales, digamos, líneas que habría que atender para que tuviéramos una seguridad social sostenible? Sé que es una pregunta larguísima, pero bueno, quizá hay 2 o 3 puntos que nos podrías acotar. Bueno, yo creo que desde el punto de vista, evidentemente la edad jubilatoria es una variable de mucha preocupación para todos los trabajadores, para toda la población. A medida que avanza la demografía y se transitan procesos donde cada vez más personas se encuentran en edades mayores, digamos, avanzadas, bueno, se tensionan los sistemas, se precisa mayores recursos para atender sus necesidades y hay a su vez menos trabajadores en condiciones de generar ingresos para financiar esos sistemas. Entonces, es razonable que las edades de retiro vayan adecuándose a las realidades demográficas, sin perjuicio de lo cual no todo el mundo está dispuesto a, no está en condiciones de poder trabajar hasta los 65 años, porque la carga física de las tareas que realiza son excesivas para la edad, o porque directamente las capacidades de emplearse en empleos son difíciles a determinadas edades. Entonces creo que un camino o una de las cuestiones que habría que considerar es dotar de cierta flexibilidad para que quienes puedan y necesiten jubilarse de manera anticipada a edades anteriores a los 65 años lo puedan hacer. Lo otro es mejorar los mecanismos, lo que suelen llamar pilares básicos solidarios, que son
aquellas prestaciones que no tienen como contrapartida detrás necesariamente contribuciones a la seguridad social, sino que son financiadas a través de impuestos. Tenemos que recordar que actualmente nuestro sistema de seguridad social, cerca de la mitad de los ingresos provienen de rentas generales, por lo tanto ya hay un financiamiento público muy importante, pero que esos instrumentos realmente den una cobertura a la población que lo necesita. Actualmente nuestro sistema de seguridad social tiene una cobertura casi universal en la vejez, pero hacia adelante las proyecciones y estudios técnicos muestran luces amarillas. Creo que hay que fortalecer esos pilares de manera de asegurar una Sí, hacer como un trabajo más quirúrgico, ¿no? En aquello donde hay que ir quizá menos políticas generalizadas, sino cosas que sean más flexibles, que se atiendan más puntualmente. ¿Por ahí estoy entendiendo que va? Hay un punto en el sentido de que las trayectorias laborales cada vez son más heterogéneas, cada vez están sujetas a riesgos distintas que en el pasado. Cuando los sistemas de seguridad social se concibieron a mediados del siglo pasado, pensaban en empleos estables, donde una persona estaba más o menos 30, 40 años en la misma actividad. Algo impensado hoy, ¿no? Un empleo dependiente. Claro. Hoy tenemos nuevas formas de empleo, nuevas matrices de riesgos y precisamos más instrumentos amoldados a una realidad del siglo XXI. Creo que esas cuestiones que van por ahí no están en el plebiscito, o cuando están con buenas intenciones generan perjuicios que no son deseables. Muy bien, Braulio Selko, Perfecto. un placer haber compartido la mañana contigo. Muchas gracias por la Te invitación. estaremos invitando para mucho más, porque obviamente se vienen elecciones y tenemos muchas preguntas para hacer para el futuro. Y valoramos también, bueno, el trabajo, por supuesto, de la consultora Etcétera, que está involucrada en todo esto.